Ustedes saben que en estos últimos días se ha estado celebrando en Argentina, en Capital Federal principalmente, el Festival de Cine, el Bafisi de Buenos Aires, y muchas películas se están proyectando principalmente en el Cine Gaumont, en un escenario en el que ya todos conocemos por la coyuntura. Bien, estamos acá en el estudio, tenemos la grata compañía y la presencia de dos grandes productores, cineastas que van a estrenar Por el Paraná, la disputa del río. Se trata de Alejo Dirizo y Franco González, que no está él en este momento, pero nos acompaña Claudia Aruquipa, productora también de este documental, de esta pieza filmográfica que bueno, enseguida nomás nos va a contar de qué se trata. Estos documentalistas apasionados lo que han querido hacer es mostrarnos la vida desde la mirada del río. ¿Cómo estás, Alejo? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Jared? Muy buenas tardes, un gusto estar acá con vos. Bueno, Claudia, un gusto, tanto tiempo. Bueno, tenemos que decir con orgullo que Claudia es una excelente profesional argentina y boliviana. Para nosotros inflamos el pecho doblemente por ella. Por el Paraná, la disputa del río Alejo, esta pieza documental, yo al inicio pensé que era una película, pero es un documental. Exactamente, es un documental. También, bueno, los documentales pobres también son películas. Digo, vamos a darle una palmada un poco en la espalda a los documentales. Digo que no son ficción. No es una ficción. Poco para hacer la diferencia. No es una ficción, lamentablemente nos ha tocado retratar una realidad que es cada vez más preocupante y cada vez más alarmante. Y al mismo tiempo es una realidad profundamente hermosa, digamos. O sea, hemos tenido la suerte de navegar por toda la cuenca del Paraná, hemos tenido la suerte de conocer un montón de personas, de familias, de comunidades que nos han recibido con los brazos abiertos, con las parrillas prendidas y con los mates calientes, para contarnos y para compartir con nosotros lo que estaba pasando alrededor del río. Bueno, ¿por qué el Paraná, la disputa por el río? Decidimos ponerle la disputa por el río porque un poco lo que intentamos reflejar en el documental son las diferentes tensiones que hay. En un principio porque lo que motiva al documental es el proyecto llamado Hidrovía. Y hay una disputa porque desde las organizaciones, desde las personas que viven a la vera del río y conectadas con el río, se insiste con que es un río y no es una hidrovía. Se insiste con que el nombre del río Paraná tiene un sentido identitario, tiene un sentido político y tiene un sentido cultural. Uh-huh. El sentido es tal vez la principal de las tensiones que hay y de las disputas que hay alrededor sobre qué uso y qué forma de habitar hay alrededor del río y de la gente que pretende que ese río solo sea una vía navegable, la gente que solo le llama hidrovía. Entonces la diferencia entre, bueno, el problema no solo es conceptual, no solamente es de término, al tratarse de un film político, porque ya en algún momento lo han expresado así, que es un film estrictamente político, surge a raíz de una denuncia, surge a raíz de la problemática en particular de denominar la hidrovía. ¿Cómo surge este proyecto? En particular, no solamente surge por la problemática de decirle hidrovía al río Paraná, sino que también surge a raíz de lo que estaba sucediendo a lo largo del año 2021, que era que llegaba a su final un contrato que el Estado había hecho en los 90 con las empresas que administraban y controlaban el río Paraná, y se estaba empezando a discutir qué hacer una vez que finalizaba ese contrato. En ese sentido, para nosotros fue una oportunidad para salir a retratar cuáles eran las miradas alrededor del río y cuáles eran los futuros posibles para el río, cuáles eran las nuevas formas que podían llegar a aparecer o las viejas formas que podían llegar a volver sobre cómo entender, cómo cuidar y cómo habitar el río. Un largo trayecto el del río Paraná. Larguísimo el Paraná, empieza acá cerca de donde estamos, cerca de la ciudad de Buenos Aires, en el río de la Plata el río Paraná se convierte en el río de la Plata, pero atraviesa las provincias de Corrientes, Misiones, atraviesa Paraguay y nace en el sur de Brasil, en la naciente de ese grandes ecosistema llamado también el Gran Pantanal. A raíz de todos esos afluentes es que nace y atraviesa nuestro país, 8 provincias, y que alimenta o permite que 12 millones de personas en Argentina solamente accedan al agua. Solo con el Paraná.
Solo con el Paraná, un cuarto de nuestro país toma agua y también se sirve de otra de las grandes, lo que le llaman los servicios ecosistémicos, o sea, las formas que tienen los ecosistemas de aportar al bienestar y también de sostener nuestras sociedades. Claro, está la pesca y bueno, esto de haberlo denominado hidrovía para la importación, exportación de productos principalmente de grano, esta vía es fundamental para la economía argentina. Bien, me imagino que en ese trayecto, precisamente en ese largo trayecto, los protagonistas son las voces de quienes viven a la orilla del río. Coméntanos, por favor, cómo fue esa experiencia. Para nosotros la verdad fue, revelador y también muy emocionante en un principio, porque nosotros teníamos profundas conexiones con el río, conexiones emocionales, familiares, históricas, pero la verdad que conocer a las personas que viven a la vera del río Paraná, ante quienes la pregunta, cuando les preguntamos qué es el río para vos, nos decían el río es todo, porque son personas que viven en profunda conexión y habitando constantemente y continuamente el río, digamos, ¿no? Había muchas personas que en modo de chiste, pero también metafórico, nos decían que han crecido con una pata dentro del agua y con una pata en la orilla. Digamos, en ese sentido, las orillas del río Paraná. Y también traigo acá una categoría que se usa un poco en la ecología política, pero es los territorios hidrosociales, ¿no? Como cuáles son los lugares en los cuales el agua también es como la gran rectora de la vida, la gran ordenadora de la vida y de las dinámicas de la vida. Claro, porque el río, uno puede compararlo con la tierra, pero realmente es un estilo de vida diferente, se maneja de diferente forma, es tan o más productiva que la tierra y las condiciones en las que en este momento por diferentes cuestiones políticas están sometidos los ríos precisamente es lo que ha inspirado a este documental. Durante las entrevistas participan referentes políticos o autoridades o personas importantes a lo largo de la ribera del río. Sí, o sea, participan muchos referentes sociales, ambientales, culturales, o sea, las personas que vienen investigando, que vienen relevando y que vienen también dando la disputa por el río, digamos, que son personas que, muchas de las que entrevistamos en el documental, son activamente parte de ciertos reclamos sectoriales o de ciertas organizaciones o multisectoriales que luchan también para definir y aportar a qué dimensiones del río, digamos. Hay personas que trabajan en el área de vías navegables, en la dirección de vías navegables, que es quien mantiene el río. Hay personas que trabajan en organizaciones ambientales que cuidan y hacen política ambiental. Hay muchos pescadores y pescadoras que se organizan en cooperativas también para no estar a la merced de los grandes frigoríficos, digamos, ¿no? Que poder negociar de mejor manera. Algunos ejemplos, pero hay de todo, Bien. Bueno, vamos a hablar un poquito de la producción. Ahí me dirijo a Claudia. ¿Cuánto tiempo tomó el guionar, luego el filmar, el producir para que ahora se esté proyectando en salas de cine? Bueno, fue una producción larga, pero también común y normal en todo lo que se produce documental en Argentina y en otros países. Lleva distintas etapas, quizás no lineales, quizás un desarrollo también de escritura de los realizadores, bueno, lo que les motivó a Franco y a Alejo. Después se grabó en distintas etapas, decimos que más o menos nos llevó entre 3 años en total, pero hubo reescritura tanto en texto, en guión, también con imágenes, como hubo un remontaje también, como para ver lo importante que también era para nosotros sacar un producto que hable a la sociedad y que se pueda difundir, y también que si bien es actual y algo político y tiene todo una fecha, no muere ahí, sino como que sigue hablando del río, sigue hablando de lo que va a pasar, porque por más que se concesione o no, y quien ahora esté dueño de ese río, de nuestro río, la lucha va a seguir, y ese río no es solo el Paraná, representa otros ríos y otros territorios, también como mencionaban hace un ratito,
que nosotros solo concebimos el territorio como la tierra, pero el territorio continúa, digo, está las napas y el río y el mar también continúa. Y muchas comunidades que viven a lo largo de la costa, islas o cerca del mar, están empezando a trabajar un poco eso, porque no se termina en la tierra, digo, hay vida en el río, hay vida vida en el mar. Entonces también creo que el documental también tiende a ser como una puntita para abrir muchos debates de muchas cosas. Y la producción fue ardua, gracias al trabajo y esfuerzo de todo el equipo tuvimos 2 fondos, milagrosamente uno de afuera que nos ayudó como sostén de base de estructura, y también contamos con el subsidio del Inca, que hoy en sí, que fue muy difícil lograrlo, esperar los tiempos del Inca, presentarlo, fue muy favorable, pero hoy en día no se podría hacer con el contexto actual. De hecho, no terminamos de cerrar Inca por falta de firmas y demás, pero aún pudimos por otro fondo, pudimos terminar y hacer todos los procesos necesarios para terminar con un buen documental. Lamentamos hoy la situación del Inca y todo lo que se está proponiendo, cuando se está coartando cada vez más el subsidio y el apoyo a documentales y a otras obras de largometraje de ficción, y está limitando también a los nuevos realizadores. Sí. ¿Cómo lograron que se proyecte en el Cine Gomón? Milagro. Milagro. Pues está bien, pero se está proyectando, eso es lo importante. Para tener una idea cabal de la industria del cine, en este documental, en esta película, ¿cuántas personas más o menos trabajaron? Como núcleo duro creo que somos 6, pero en equipo y acompañamiento también, porque tenemos personas conocidas de la industria, amigos y todo, seremos unas 20, 25 personas, digo, todos técnicos profesionales, y por suerte amigos de trabajos anteriores que tuvimos, y pudimos darle el color, el sonido, todo cámara, todo lo que pudimos y deseamos, pudimos lograrlo. Con tiempo y esfuerzo, pero pudimos. Bien, no sé quién me quiere responder. ¿Qué expectativas tienen en cuanto a la asistencia a sala y en cuanto a la repercusión de la temática que aborda el documental, la película? En cuanto a asistencia a sala, esperamos que no entre la gente. Claro, no, que falte espacio para que entre. Que falte espacio. No, esos son nuestros deseos, digamos, nuestros deseos, más allá de una cuestión de cuánta gente en sí o no pueda disfrutar de la película en el Gomón. Digo que aparte es eso para mí es un flor de orgullo y es una flor de oportunidad para ir en este momento a habitar el Cine Gomón, que es un cine insignia del cine nacional, y digo que es un orgullo para todas las personas que habitan la cultura y para todas las personas que disfrutan del cine nacional, digamos, ¿no? Pero en ese sentido, para nosotros lo más importante hoy en día es compartir la película. Digo, como bien, más allá de cuánta gente pueda venir a la sala, cuánta gente eventualmente pueda disfrutarla del posterior estreno que tendrá en Cinear, como en la plataforma online, lo digo también para las personas que no están en Buenos Aires, y también como en lo que podamos mostrar en otros festivales, compartir la película. Digo que, como decía Clau recién, es un producto de 3 años de trabajo de un montón de personas y de un montón de esfuerzo, y eso, como verla salir al mundo y verla también que vuelva a los territorios, que por suerte tuvimos ya varias oportunidades para ir a proyectarla en Paraná, en Rosario, en San Pedro, digo, con gente que estaba también defendiendo el río. Para nosotros es una buena oportunidad para que sea el mayor aporte posible en lo que es las disputas que hay sobre el río, y para construir otros ríos y otros futuros posibles alrededor del río. Creo que no terminamos de tener una concepción cabal de la importancia de los ríos. No solamente es ese cauce de agua que va a través de una cuenca, sino todo lo que hay alrededor, la pesca, incluso la agricultura se alimenta de los ríos, los humedales, ¿qué sería de los humedales en los ríos? Y les voy a hacer a cada uno la pregunta que viene de la mano de la película. ¿Cuál es tu primer recuerdo del río, Claudia? Bueno, el primer recuerdo es una cascada y la naciente de un río. Digo, como una boliviana que no tenemos mar, lamentablemente, el río siempre fue importante. El río fue como descarga, siempre un fin de semana o algo, salir de la ciudad al campo y buscar una cascada y la naciente del río. Alejo. En mi caso es ser un pequeño renacuajo de 7 o 8 años y visitar la vera del río Uruguay, porque había mucho tiempo de espera en los puentes para ir yo tengo familia uruguaya, entonces íbamos con mi familia a visitar Uruguay, y recuerdo frenar al lado del río Uruguay antes del puente y ir a conocer el río de cerca. Ese es mi primer recuerdo del río.
Hay una canción que dice, el río no es un cielo azul que viaja, y realmente los ríos que están en la Argentina son remansos de agua enorme, que uno cuando está ahí en el río recién puede tener más o menos una idea aproximada, y la cantidad de vida que hay alrededor realmente es hermoso. Por favor, reiteremos la invitación, donde se proyecta, cómo podemos hacer para ver la película. Estrenamos este viernes a las 19:15 en el Gomón, horario puntual, y va a estar desde este viernes hasta el próximo miércoles en esa única función en el Gomón. Después también va a estar en Cinear, disponible para las personas que no están en Buenos Aires, y después va a estar en algún festival que vamos a ir informando en las redes por el Paraná, y estimamos también tener otras proyecciones, como ya mencionó Alejo, en territorio y en otros, esperemos otros cines también del circuito Inca y todo lo que podamos. Digo, el objetivo nuestro es poder proyectarlo lo más posible en espacios diversos, no solo salas de cine, y poder también generar un debate antes y después de cada proyección. Así que ya lo saben, la película por el Paraná, la disputa por el río, es un fiel testimonio, un testimonio vivo con personas que viven ahí, que viven para y por el río, en esta situación tan particular que están atravesando, principalmente en el río Paraná. Es bueno conocer en este momento de los recursos naturales que se tiene, de aquellos que se puede perder, los que están en peligro, y eso también es hacer política, y eso también es generar conciencia. Ya lo saben, en el Cine Gomón, a partir de este viernes hasta el próximo miércoles en el Cine Gomón, y después en la plataforma Cinear. Muchísimas gracias, Alejo, Claudia. Esperamos tenerlos en una próxima oportunidad. Luego, muchas para saber, es cuando nos inviten, no sé, a un festival internacional y nos digan, miren, vamos todos, nos vamos allá. Y la perlita también que tenemos, además de toda la diversidad de la película, es un compositor que nos hizo la música original, que es Paul Nada, amigo de los amigues. También los invitamos a escuchar sus discos. Le ha hecho unos discos increíbles al litoral y al río. Él se llama Paul Nada, P-O-L, se escribe Paul. Y tuvimos la suerte y el orgullo también de que nos haga la música del documental. Así que vamos a sus recitales y a festivales con él, encantadísimos. Encantada, realmente una producción que promete mucho. El trabajo de 3 años refleja esta película, este documental por el Paraná, la disputa del río. Bueno, sin más, hecha la invitación, nosotros tenemos que hacer un brevísimo corte.